Ahí estamos. Muy bien. Entonces, para empezar, porque no todos me conocen, mi nombre es Alberto Atía, yo soy el facilitador y docente de Fundación Columbia ya hace más de 6 años para distintas técnicas como es el coaching transpersonal, psicología transpersonal, talleres de danza primal y de respiración holotrópica, siempre para el desarrollo y la potencialidad del ser humano. Y el año pasado, cuando diseñé este curso, fue porque conversamos con Fundación Columbia después de haber dado casi 35 conferencias, yo de distintos temas. Había un tema que era como repetitivo, y es el tema de que esta pandemia nos colocó en un lugar al que no estábamos acostumbrados, ¿no? En un lugar de que, en general, uno se levanta a la mañana, se desayuna, se baña, se arregla, sale a trabajar, a estudiar, a lo que fuera, y regresa a su casa 5, 6, 7, 8 de la noche. Por lo tanto, los que viven en familia no comparten las 24 horas del día, sino que normalmente son 8, 10, 12 horas, de las cuales mínimo 8 se duermen, ¿no? En Colombia creo que es un poquito más, pero no importa. Pero, ¿qué pasó con la pandemia? Nos obligó o nos puso en una situación de compartir las 24 horas los 7 días de la semana con distintos integrantes. ¿Está? Y esto hizo a nivel comunicacional que surgieran un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, yo que me dedico profesionalmente al coaching, recibía muchas consultas de que quiero sacar a mi papá por la ventana, me peleé con mi mamá y hace una semana que no le hablo, mis hermanos me tienen recontra cansado, ¿no? Y es eso, ¿no? Primero, la sensación de impotencia que vivimos a través de esta pandemia, y segundo, que todo nuestro mundo emocional se trastocó y encima de todo eso estamos conviviendo. Y además, no solamente conviviendo, porque estamos conviviendo y además de convivir, trabajamos, ¿no? Cada uno lo suyo. Entonces, de repente la casa se transformó en 4 oficinas, en 4 trabajos, no quiero que hable cuando yo estoy trabajando, no quiero que, ¿no? Entonces, no, estoy estudiando, no me moleste. Entonces se empezó a generar graves problemas de comunicación. Y por esa es la razón que pensé en desarrollar este curso que hacía bastante que venía pensando, porque no existe en la Argentina, y yo le diría que en Latinoamérica, un curso que integre 2 técnicas tan potentes como son el coaching ontológico y la psicología transpersonal. Entonces, ¿para qué está pensada esta herramienta? Bueno, esta herramienta está pensada para que mejoremos primero nuestra interacción. ¿Qué significa nuestra interacción? Es cómo nos relacionamos y nos comunicamos con nosotros mismos, ¿sí? Porque antes de comunicarnos y relacionarnos con los demás, nos comunicamos con nosotros mismos. Entonces, poder descubrir de qué manera me trato para entender de qué manera estoy tratando a los demás. ¿Está? Si yo no me trato amorosamente, es muy difícil que pueda tratar amorosamente a los demás. Si yo me trato con enojo, con ira, de la misma manera trato a los demás. ¿Está? Y hay una parte importante de nuestra comunicación que es inconsciente, como todas nuestras elecciones. Por lo tanto, este curso está orientado a que ustedes descubran, entiendan, integren de qué manera funciona, nos afecta, nos influencia el inconsciente en nuestra vida cotidiana. ¿Está? Porque desde lo que pensamos nosotros creemos que elegimos conscientemente el trabajo, que elegimos conscientemente la pareja, que elegimos conscientemente los productos que consumimos, pero la verdad que lo elegimos casi todo desde el inconsciente. Entonces, es decir, ¿cuáles son aquellos patrones que yo puedo descubrir de mí misma, de mí mismo, que funcionan en cada una de las elecciones que yo estoy teniendo? Entonces, vamos a recorrer desde la psicología transpersonal
que hay cosas que nos están influenciando inclusive desde antes de nacer. ¿Está? Toda la experiencia, vivencia que nosotros tuvimos en la panza de nuestra madre ya nos está influenciando para nuestra vida cotidiana. Entonces, poder entender que existen matrices, patrones, desde donde funcionamos, desde donde elegimos, desde donde interactuamos con el mundo, nos va a servir para entendernos a nosotros y a los otros. La herramienta del coaching ontológico, entonces, es una herramienta moderna, como la psicología transpersonal, es una herramienta que nos permite entender por sobre todas las cosas de qué hablamos cuando hablamos. ¿Qué significa esto? Va a decir Alberto, ¿cómo no voy a saber de qué estoy hablando? ¿No? El lenguaje, nosotros tenemos un lenguaje que es verbal, tenemos un lenguaje que es corporal, tenemos un lenguaje que es energético y tenemos un lenguaje espiritual. ¿Está? Que trabaja como en diferentes planos. Entonces, la idea es que esos ámbitos desde donde me comunico tienen una coherencia. Yo tengo una forma de hablar, una forma de acompañar ese hablar y cada cosa que yo digo va impregnada de una emoción. ¿Está? Ahora, todo eso en un gran círculo que tiene que ver con mi espiritualidad, pero por sobre todas las cosas tiene que ver que el ser humano viene provisto de una energía femenina y una energía masculina, como también a nivel de conciencia, existe una conciencia femenina y una conciencia masculina, que no se trata de género, que se trata a nivel energético y a nivel psicológico. ¿Está? Por lo tanto, los hombres tenemos energía femenina y masculina, las mujeres tienen energía femenina y masculina. ¿Está? Por determinadas circunstancias de la vida, me voy a apegar más a una que a la otra. Y desde ahí funcionamos. Entonces, también vamos a aprender cuál es la energía que prevalece en mí y en qué afecta mi comunicación e interacción con los demás. ¿Sí? Por lo tanto, lo importante de hacer todo este desarrollo es que después lo vamos a llevar a la práctica. Y dentro de las clases lo vamos a practicar. Porque hacer un curso, yo digo siempre esto, ¿no? Hacer un curso es maravilloso, porque uno tiene más conocimiento, tiene más aprendizaje, tiene muchas cosas. El tema después es llevar a la práctica lo que uno aprendió. ¿Está? Porque en la clase somos todos bárbaros. Decís, sí, Alberto explicó maravillosamente bien y me encantó y mirá, esto lo siento, lo percibo, lloro. ¿Sí? Y después cuando voy, sigo lo mismo. ¿No? Y cuando subo en Buenos Aires, un taxista que me lleva todo lo que da, que frena, que adelante, que sé yo, lo quiero matar. ¿Está? Entonces decir, bueno, ¿de qué manera puedo integrar con este curso y con este conocimiento todas las cosas que a mí me pasan? ¿Sí? ¿Hasta acá se va entendiendo lo que les quiero explicar? Sí, perfecto. ¿Me quieren preguntar algo mientras hago espacio para tomarme un mate? No, tomate mate. Toma el mate tranquilo. No, bueno. Estamos todos igual. Sí, veo Sí, que hay varios mates por ahí, veo varios mates. En Colombia no sé, debe haber agua panela o no sé qué estarán tomando, pero bueno. Agua panela con limón. Claro, agua panela con limón, ¿viste? Claro. Muy bien, algún día le vas a mostrar lo que es el agua panela, que es tan rica. Muy bien. Entonces, ¿no hay preguntas hasta acá? No, está claro. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué les puedo decir que empiece a abrir este panorama sin entrar de lleno en el curso? Cada uno de nosotros viene con vivencias totalmente diferentes. Y yo nací de mi mamá y de mi papá, con todas las circunstancias que eso rodea y significa. Tengo hermanos o no tengo hermanos, tengo primos o no tengo primos, tengo sobrinos o no tengo sobrinos, o tengo nietos o no tengo nietos.
En fin. Ese es el primer círculo así en el que yo interactúo. ¿Está? Y es el primer círculo en el que voy creciendo, con determinadas, ¿cómo podríamos decir? Con determinadas pautas implícitas. La mayoría no son explícitas, sino son implícitas. ¿Qué significa esto? Que cada familia tiene su propio idioma, que cada familia tiene sus propias costumbres, que cada familia tiene su idiosincrasia, independientemente que, como vamos a ver más adelante, y creo que va a haber gente de Chile también, cada país tiene su propia idiosincrasia. En Argentina podríamos decir una cosa, la persona que vive en Buenos Aires, otra que vive en Córdoba, otra que vive en San Luis, otra que tienen idiosincrasias diferentes. ¿Está? Yo le comentaba a Luisa los otros días, le decía que acá en Merlo me pasa algo que me pasa también cuando viajo a Colombia, que me dicen ahorita. ¿Podemos hacer tal cosa? Sí, ahorita. El ahorita de acá de Merlo, como el de Colombia, puede ser dentro de 3 horas o dentro de 3 días. Es más o menos lo mismo. Pero para los que viven en Buenos Aires, ¿ahorita qué significa? Ya. Ahorita. Ya. Ya y rápido. Ya. Rápido. ¿Está escuchando, Luisa, no? Muy bien. Ok. Entonces, eso, quieras o no, a nosotros en la interacción nos afecta, nos influencia, ¿no? ¿Por qué? Porque si alguien te dice, por ejemplo, Leticia, te dice la torta de cumpleaños ahorita, ¿vos qué entendés? Que ya tiene que estar la torta. Ok, no Ya. dentro de 3 días. No, Es no, ahora. ya. Es ahora. Claro. ¿Sí? Ok. Y Lili, si a vos te dicen, el mate va a estar ahorita. Ahora, ya. Es Ya que te lo- ahora significa ahora. Claro, pero mirá qué bueno esto. Mirá cómo se ríe Luisa. Ahora significa para vos. A ver, por ejemplo, Luisa, ¿ahorita qué significa para vos? En un rato, mínimo 2 o 3 horas. ¿Se dan cuenta? Entonces, si a vos te dicen ahorita el mate y pasaron 2 horas y no te trajeron el mate, ¿vos qué pensás? Nos agarra un ataque acá. ¿Eh? Acá nos agarra un ataque. Claro. Pero lo que más me interesa es ¿qué es lo que sentís cuando alguien te dice, Leti, ya te traigo el mate, ahorita te traigo el mate, y pasaron 2 horas y no te lo trajeron? ¿Qué es lo que te hace pensar? No nos entendimos ahí, porque él entendió una cosa, yo otra, y claro, ahí hay un problema y nos va a haber ya roces. Mirá, Sí, ya, me ¿no? impaciento emocionalmente, inclusive. ¿Cómo? Me impaciento emocionalmente, ponele, porque me dijiste una cosa y es otra. Pero qué lindo que lo dicen ustedes, me impaciento. O sea, ustedes no se enojan, ustedes no se desesperan. Hace tiempo que vengo haciendo todo un trabajo con el hecho de, sobre todo cuando manejo acá en Capital Federal. Antes yo me mataba cuando manejaba y ahora digo no, tranquila, le deseo amor, o sea, trato de quedarme tranquila yo. Antes lo puteaba, le decía de todo, ahora ya no. Entonces hace tiempo que vengo haciendo un trabajo interno con el enojo. Bueno. Me miro mucho, así que bueno. Bueno, me parece que putear es acá y en la China, creo que en Colombia también se dice lo mismo, pero es mandarlo a... Sí, es lo mismo. Lo mismo, ¿no? Okay. Bueno. Perdón, por ahí lo dije muy... No, pero está bien porque mira, este curso tenemos que hablar las cosas como son y tenemos que ir chequeando, que esto es algo que tienen que ir aprendiendo ustedes, ¿no? Porque la mayoría de las veces pensamos, esto que están diciendo ustedes, ahorita es ahora, como yo a veces hablo con Luisa, le decía, ahorita es ahora, ¿no? Si vos me decís, ahorita te llamo, es ahorita, no dentro de 2 horas. Dentro de 2 horas ya andás a ver cuántas cosas me pasaron a mí. Claro. ¿Se entiende esto? Ok, bueno, esto en lo verbal no se pasa todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el otro fue criado de una manera diferente, tiene conceptos diferentes, tiene formas de pedir las cosas diferentes.
y tiene forma de entender las cosas diferentes. Entonces, un término que creo que todos los que estamos acá escuchamos, que es empatía, que es ponerse en el lugar del otro, que muchas veces lo practicamos. Bueno, hay que ser empático y qué sé yo, pero uno puede ser empático del entendimiento, pero no desde lo emocional. Emocionalmente, cuando a mí me vino la emoción del enojo, como decía Leticia recién, y me vino, por más que le desee amor, la puteada la llevo adentro. ¿Está? Porque emocionalmente, la emoción es una reacción, que eso es lo que vamos a aprender. La emoción es una reacción corporal a algo que el contexto que me rodea me está generando, impacta en mí de una manera que me genera esa emoción. Por lo tanto, cuando yo entendí que estoy enojado, ya la emoción pasó por todo mi cuerpo. Entonces yo digo, racionalmente no, le tengo que desear amor porque estamos en pandemia. Y entonces cada uno está, y qué sé yo, pero el enojo ya pasó, está acá adentro, está, y hay que hacer algo con eso. ¿Se entiende? Hablamos del enojo porque trajeron el enojo, pero podríamos hablar de cualquier otra emoción. Lo mismo es con la alegría, lo mismo es con cualquier otra emoción. ¿Está? Entonces, yo creo que hay algo importante que vamos a entender en el curso, que es qué tipo de observador soy del mundo, ¿no? ¿Cómo se conforma mi observador? Eso es lo que vamos a ver. Cada uno de nosotros tiene una idiosincrasia diferente, creció con una educación diferente, dentro de un contexto familiar diferente, dentro de un contexto social o provincial, como hablábamos recién. En el caso de Colombia será, bueno, una cosa es en Bogotá, otra cosa es en Medellín y otra cosa es en la costa, ¿no? Que por mi experiencia laboral creo que se replica en todos lados iguales, ¿no? La gente del interior de Colombia habla mal del rolo. El rolo es como el porteño, ¿está? Y es lo mismo, viste que la gente de la provincia ya es porteñito, bueno, el rolo es la gente de Bogotá, que gracias a que me está enseñando Luisa bastantes cosas, tiene que ser nacido en Bogotá y de padres bogotanos, ¿no? Luisa, creo que es así, si entendí bien. Bueno. Entonces, la gente que vive en una idiosincrasia diferente puede compartir el contexto social de repente. Todos los cordobeses tienen una forma de entender el mundo. Todos los porteños tienen una forma de entender el mundo. Todos los rolos tienen una forma de entender el mundo. ¿Está? Pero el mundo en sí no comprende todo de la misma manera. ¿No? Fíjense lo que pasó con esta pandemia. Hay gente que todavía sigue pensando que esta es una lucha entre los demonios, los dioses, los ángeles y no sé qué cosa. Hay gente que le echa la culpa a China, hay gente que le echa la culpa a Estados Unidos, hay gente que le echa la culpa al virus, a la familia, a la madre, al padre, o lo que sea, porque nos impactan las cosas de manera diferente. ¿Está? Y esto va mutando, ¿no? Porque ahora está con el tema de la vacuna. Ahora resulta que los que se vacunaron con la rusa se curaron y los que se vacunaron con la china se contagian, ¿viste? Y esto es así, y va a seguir así, porque el mundo es así. Entonces, lo que podemos aprender es a generar pautas de chequeo para ver si lo que yo estoy transmitiéndole al otro, el otro lo está entendiendo acorde a lo que yo digo. ¿Está? Porque una cosa es la forma que tenemos los argentinos de hablar y otra cosa es la forma que tienen, por ejemplo, los colombianos de hablar, ni que hablar los chilenos, ni que hablar los bolivianos, ni que hablar la gente del norte de América. ¿Está? Entonces, aprender a que cada uno de nosotros creció con realidades diferentes nos ayuda a ver que en esta reunión, que somos 4, no hay una sola interpretación de esta charla que yo estoy dando, sino que puede haber 4. Por lo tanto, hay 4 realidades. Por lo tanto, ponernos de acuerdo va a ser, ¿qué creen ustedes? ¿Fácil o difícil? No, fácil no. Claro, o sea, si vos tenés una interpretación de lo que yo estoy diciendo, Luisa tiene otra interpretación de lo que yo estoy diciendo, Lili tiene otra, y yo las escucho y digo, no, pero chicas, no, nada que ver con lo que yo quise decir. ¿Está? Entonces, puede haber. Y puede ser que los 4 tengamos razón. Que es muy diferente tener razón
a que esa sea la realidad, porque cuando hay más de una persona, cuando ya hay dos personas, hay dos realidades. ¿Por qué? Porque hay dos observadores diferentes. ¿Se entiende esto? Sí, Sí. sí, sí. Porque igual esto no les pasó nunca en la vida con un hermano. O sea, yo atiendo gemelas, por ejemplo, de Buenos Aires, nacieron juntas, andan toda la vida juntas, sienten lo mismo, pero a la hora de conversar, no No se conversan. entiende. Y vos decís, ¿por qué? Sí, me pasa constantemente en mi familia, también o en el trabajo, y ahí observo, y no sé si puede ser que hay gente que por ahí sea más auditiva, otra más observadora, por ahí yo a ciertas palabras no le doy tanta atención y me doy cuenta que con ciertas personas toma todo literal cada palabra que uno dice. Y ahí hay Claro. personas que las dejan pasar, entonces digo, bueno, hay personas que son más auditivas, otras más observadoras, y con las personas que son más auditivas tengo que tener más cuidado cómo hablo. Me pasa mucho en el trabajo eso. Ujú. Que tengo que tener, sé que con cierta persona tengo que hablar de cierta manera o tener cuidado las palabras que voy a decir porque sé que los va a tomar de una manera, no sé, diferente que otra que puedo hablar y sé que no va a haber inconveniente. Hay personas que son hipersensibles a determinadas palabras y hay personas que no. Claro, sí, no Por lo sé. tanto, el impacto, la influencia que genera esa palabra es totalmente diferente. Y ni que hablar, como decíamos recién, que sean distintas idiosincrasias. Claro. Entonces, a mí me pasaba, yo fui director del Banco Santander por muchos años, ¿no? Y tenía que hablar adelante de 3.000 personas. Entonces, yo que nunca en mi vida escribí un discurso, sino que siempre fui de hablar en forma espontánea, sí tenía que tener el cuidado de que en mi cabeza poder hablar para la diversidad de toda la gente que estaba escuchando. Porque imagínense, 3.000 personas son 3.000 mundos. Sí, Entonces, para empezar, yo tenía que aceptar que había un porcentaje de la gente que no iba a entender nada de lo que yo dijera. sí. Es muy factible eso. Nunca le pasó estar en un grupo de gente y decir, no entiendo nada de lo que me está diciendo este. Sí. O me pasa a mí nada más eso. No, me ha pasado y o sea, de grande, y decir, pero puede ser que yo no entienda nada, sí, pasa. Claro. Sí, me lo he Hay planteado, digo, sí, hay parejas que, por ejemplo, se han criado prácticamente juntos, ¿no? Porque están de novio desde los 14, 15 años y tienen 45, con lo cual hace 30 que están juntos. O sea, hace más tiempo que están juntos que están. Por lo tanto, se generó ahí también una idiosincrasia, una forma de comunicarse diferente, que se yo, hace cuánto. Pero sin embargo, las raíces de esos primeros 14, 15 años son tan fuertes en el núcleo familiar que hay veces que parece que uno está hablando castellano y el otro está hablando inglés. ¿Está? Esto pasa en Latinoamérica. Yo voy siempre cuento esta anécdota, ¿no? Voy a Chile a dar un curso, uno de los primeros cursos que fui a dar a Chile, ¿no? Y cuando llego era un curso para una empresa y estaba toda la gente reunida en el salón hablando entre todos y que yo sé cuánto. Entonces yo preparé el retroproyector, preparamos todo para dar la clase y qué sé yo sé cuánto. Y bueno, y la gente que estaba organizando el taller me dice, bueno, Alberto, los vamos a reunir, los vamos a hacer que se sienten. Y no los podían callar, estaban todos hablando. Es una empresa que nunca había dado un curso de capacitación, en fin. Entonces yo en un momento dije, bueno, se acabó, arrancamos. La gente me quería comer cruda. Ustedes no notan nada en lo que yo acabo de decir. Pero para ellos fue terrible que yo dijera eso. ¿Por qué? Porque arrancar en Chile es irse. Y partir es comenzar. ¿Está? Entonces ellos pensaron que como yo no los habían podido callar y sentar para empezar, yo me había calentado y estaba terminando la reunión. ¿Se todo entiende? lo contrario. Claro, Claro, sí, todo lo contrario. claro, yo estaba diciendo arranquemos, basta ya de charlar, arranquemos. Y ellos dijeron, chau, se calentó, ¿cómo? ¿Por qué? Me decían. Yo dije, ¿qué está pasando acá? Digo, arranquemos una vez, yo decía, al contrario, ¿no? Yo insistía. Decía, no, pero ¿por qué? Me decían. Hasta que me explicaron. Digo, pero tenemos que empezar, ¿cómo empezar?
Está diciendo arrancar es irse acá. ¿Se entiende? Claro. Entonces, tan fuerte es en Latinoamérica que creemos que todos hablamos español, y bueno, ya Luisa nos va a contar. O sea, la connotación, el significado de las palabras son muy diferentes. Nosotros los argentinos somos extrovertidos por naturaleza, en general, ¿no? No quiere decir que todos seamos así. Pero somos hacia afuera, extrovertidos, hablamos, nos manifestamos, vamos a Plaza de Mayo, hacemos piquetes, ¿no? Eso en Latinoamérica no existe. Nos copian algunas cosas a nosotros, pero hacen el piquete, llega la policía y se levantan y se van. Acá llega la policía y se ponen a pelear. ¿Se entiende? Son formas de ser, es una idiosincrasia diferente. Entonces, creer que todos entendemos lo mismo es un gran error para poder comunicarnos. ¿Se entiende? Sí. Tan como pensativas, o no sé si me quieren decir algo. No, sí, es claro. Es claro. Ok. Entonces, miren, les voy a compartir un poco para poder ver con ustedes, hacer como un recorrido, ¿no? No sé por qué no la veo ahora, pero bueno. ¿Están viendo la presentación ahí? Sí. Sí. Ok. Entonces, vamos a ver, les voy a hacer nada más los enunciados, los 3 postulados básicos de la ontología del lenguaje. Vamos a ver en profundidad cada uno de estos postulados, qué significan y por qué nos cambian tanto a la hora de hablar, ¿no? Vamos a ver el tipo de observador, no sabemos cómo son las cosas, solo sabemos cómo la observamos o cómo la interpretamos. Y la realidad es que vivimos en mundo interpretativo. Cada uno de nosotros tiene una manera de interpretar lo que está sucediendo. ¿Está? Entonces, el observador, la coherencia que existe entre cuerpo, emoción y lenguaje son aspectos puntos para poder entendernos desde dónde estamos funcionando. Entonces, este dicho que dime lo que observas y te diré quién eres. Como desde donde observamos es el tipo de persona interpretativa que somos en el mundo, ¿no? Esta coherencia de cuerpo, emoción y lenguaje es algo que nosotros hemos aprendido a disimular. ¿Qué significa esto? El cuerpo, el lenguaje y la emoción tienen una coherencia. Yo estoy hablando y les estoy transmitiendo que sería bueno que podamos conversar con todo el mundo desde este lugar amable, tranquilo, armonioso. Y entonces estoy transmitiendo una emoción a la hora de estar hablando. Y muy distinto a decir, bueno, quiero que tengamos una comunicación armoniosa, pausada, directa, ¿no? No concuerda. ¿Qué significa entonces? ¿Qué significa? Que no hay coherencia. Correcto. Claro. Y saben una cosa, vivimos en la incoherencia. Porque aprendimos a disimular lo que sentimos. Aprendimos a disociarnos. ¿Por qué? Porque estoy triste y no quiero que se entere todo el mundo que estoy triste. Porque estoy enojado y no quiero que todo el mundo me vea enojado. ¿Está? Por lo tanto, el trabajo que tenemos que hacer es volver a esa coherencia que existe entre cuerpo, emoción y lenguaje. ¿Sí? Porque muchas veces se van a encontrar, soy el hombre más triste del mundo, por exacerbarlo de alguna manera. Y así nos relacionamos. Entonces decimos, no entiende el otro. Más claro no puedo ser. No entiende que soy el hombre más triste del mundo. Yo no sé qué tiene en la cabeza. ¿Sí? Y nos preguntamos desde ese lugar y decir, yo no sé en qué mundo vivo. ¿Es tan claro lo que yo te digo? No le ha pasado a ustedes, ¿no? Nunca esto. A mí me pasa. ¿No? Sí. Ok. Entonces, aprender qué tipo de observador somos, cuál es la coherencia o incoherencia que nosotros tenemos en cuerpo, emoción y lenguaje, cómo se manifiestan, cuáles son los juicios interpretativos que tenemos para entrar en cada una de esas emociones.
¿sí? Eso va a ser parte de este aprendizaje. Entonces, después de pasar por esto, vamos a hacer algunos ejercicios que los voy a saltar porque los vamos a hacer cuando estamos todos juntos. Esperen un segundo, que no quiero que descubran el truco. Ahora sí. Vamos a... me preguntan si quieren saber, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que influencian a nuestro observador? ¿Cuáles son los principios que funcionan desde la interpretación de lo que somos? Bueno, el lenguaje es acción. ¿Por qué? Porque el lenguaje revela y oculta. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, ¿no? Yo llego al cumpleaños de Leticia. Digo, qué linda decoración que hicieron tu familia para el cumpleaños. Pero de todas maneras yo, los globos, en lugar de ponerlo ahí, lo hubiese puesto acá a la derecha. Porque, viste, acá la gente mira primero a la izquierda, arriba, entonces, bueno, es más llamativo. En lugar de poner colores oscuros, hubiese puesto colores claros, así que yo sé cuánto. Pero está lindo, ¿eh? A mí me encantó cómo está, ¿eh? Sí, pero está de esa manera. Entonces, en lugar de decir que hay algo que no me gustó, lo que digo es cómo lo hubiese hecho yo. ¿Eh? Di vueltas para expresar Claro, que no me gustó. exacto. ¿Está? Entonces, en general, funcionamos desde ese lugar. Entonces, bueno, aprender a cuáles son esos hábitos que hemos incorporado, integrado nosotros mismos para hablar, ¿no? Desde qué lugar hablamos. Bueno, básicamente, en esta primera clase que vamos a tener, vamos a ver todo esto. Al final de cada clase, ustedes se van a llevar ejercicios individuales y se van a llevar ejercicios grupales, ¿no? De interacción. ¿Qué significa esto? Que yo descubro qué tipo de observador soy a partir de lo que veo en clase, pero después me llevo la tarea de ver qué tipo de observador soy realmente, cómo interpreto las cosas en mi mundo cotidiano. ¿Está? Entonces empiezo a revisar y a meditar cómo interactúo con los demás, ¿no? Cómo interpreta el otro las cosas que yo digo, cómo interpreta el otro mis pedidos, cómo transmito mis necesidades, ¿no? Si las transmito, porque hay gente que no transmite nada y dice, no, bueno, el otro tiene que interpretar qué es lo que yo quiero en la vida, ¿no? Y todo lo que damos por sobreentendido en general es malentendido, ¿no? ¿Cómo le voy a decir que la quiero si hace 10 años que estamos juntos? Tiene que saberlo. ¿Y por qué lo tiene que saber? ¿No? Esto no ha pasado. Nada de todo esto que yo les cuento, a ustedes les pasó. Esto es todo nuevo. Y me pasa a mí. Nada más que, bueno, a través de mi experiencia yo por lo menos les cuento cómo pueden ser las cosas que pueden pasar. Entonces, cuando nosotros abrimos esa brecha, cuando abrimos esa posibilidad de entender el mundo de una manera diferente, podemos entender que no estamos entendiendo muchas de las cosas que nos pasan todos los días. ¿Está? Y que muchas de las cosas que estamos interpretando no es como las interpretamos nosotros, sino como las interpretaba nuestra familia. Y por sobre todas las cosas, como la interpretaban nuestros padres y nuestro padre y nuestra madre. ¿No? Entonces, todo lo que... Porque en general antes la educación es esto bueno y esto es malo. ¿No? Entonces, desde ese punto de vista, poder entender que yo hoy tengo la capacidad de independizarme emocionalmente, culturalmente, corporalmente, energéticamente y verbalmente. Dejar de usar palabras que usaban mis padres, dejar de usar palabras, o sea, dejar de usar aquello que en este momento no es así para mí. Y cómo reinterpretar y reinterpretarme desde donde estoy observando el mundo. Por lo tanto, una de las cosas que vamos a tener que aprender, que es bastante difícil, ¿saben qué es?
Desaprender. Reinterpretar. Desaprender, sí. Desaprender. Desaprender. Y eso cuesta. Cuesta. Pero no es imposible. ¿Está? Los verdaderos cambios en la vida se dan con el deseo para empezar, ¿no? Quiero cambiar, quiero transformar, entonces desde ahí se abre una brecha. A partir de ahí tengo la posibilidad. Entonces digo, con esa posibilidad la puedo transformar en una oportunidad de cambio y transformación para mi vida. ¿Se entiende? Sí. Entonces, bueno, esa es la idea, desaprender para volver a aprender y desde ahí decir, bueno, descubro, yo soy este tipo de observador. Bueno, para mi mamá las cosas eran así, para mí ¿cómo es? Para mi papá las cosas eran así, para mí ¿cómo es? Yo siempre cuento, y posiblemente la primera clase lo vuelva a contar, de que yo nací en un hogar donde mi mamá era hija de italianos y mi papá hijo de marroquí. Mi papá judío, mi mamá católica. Mi papá radical, mi papá peronista, mi mamá radical. ¿Está? Mi papá me decía viajar por el mundo, mi mamá me decía ahorrar, comprarte el terrenito, construir. ¿Está? Entonces tuve esa diversidad que a veces no sabía ni demás. Decía, este me manda para allá, la otra me manda para allá, no quiero hacer ninguna de las dos cosas. ¿Está? Entonces, pero a partir de esa independencia que podemos tener, interpretativa del mundo, podemos reconstruir y resignificar las cosas de nuestra vida. Y a partir de ahora sí, hacernos responsables. No decir, esto lo pienso yo, esto lo interpreto yo, y por sobre todas las cosas, lo que vamos a aprender es que vivimos haciendo juicios interpretativos de todo. Entonces vamos a tener que recortar eso y poner en cero y decir, bueno, a ver, ¿cómo son realmente las cosas? A ver, en lugar de decir, a ver, Liliana está muy seria. ¿Estás seria o estás atenta? ¿Está? Son cosas diferentes, porque si yo me pongo a interpretar lo que le está pasando a ella, en lugar de preguntarle, Lili, ¿cómo te estás sintiendo en este momento? ¿Se nota la diferencia? O sea, pues parece una pavada. Un montón. Bueno, No, es un montón. Un Una montón. cosa, sí. bueno, ahora quiero escuchar a ustedes. A ver, hasta acá hablé yo. A ver, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa cuando yo les cuento lo que les cuento y escuchan lo que escuchan? No, cuando vos hablabas, yo pensaba que generacionalmente nuestros padres también nos educaron, bueno, tal vez estoy hablando de mi familia, pero antes se callaban mucho las cosas, como que no se hablaban muchas cosas. Y ahora, como todos quieren expresarse, también se expresan mal y hablan mal. O sea, es como que nos fuimos de un extremo al otro. Uh-huh. Esa es la percepción que yo tengo, ¿no? Claro. Una generación que no hablaba, no decía por qué era correcto, qué no era correcto. Al menos, bueno, yo fui criada así, pero me parece que nuestra generación fue medio así. Nuestros padres nos enseñaron así, me parece. No, creo que igualmente, yo por ahí soy otra generación igualmente, ¿eh? El tema de no expresarse, el de no hablar, yo hago un ejercicio, yo tengo hijas desde la más grande de 20, una de 15 y otra chiquita de 7. Con la de 7 hago un trabajo distinto por el proceso de la vida, entonces el cual le digo y trato de explicarle, expresá lo que te pasa, decilo, que antes, por ahí con la más grande yo no lo sabía, no, bueno, esto es así y listo, no, bueno, basta. Y con Emma, que es la más chiquita, no, bueno, expresalo, está bien, decime lo que te pasa, porque yo también me enojo. Para que empezar a hablar y empezar a expresar qué es lo que no sabemos, y bueno, yo creo que la comunicación, el problema que hay es que no podemos expresarnos, es que no sabemos. Y yo creo que desde chicos hay que empezar para que después puedan ser adultos responsables, gestionar las emociones, conocernos internamente, qué nos pasa, por qué el enojo, por qué la angustia, por qué mi alegría. Y yo creo que si podemos llegar a gestionar eso y podemos ser adultos, como dije, me parece que el adulto en ese sentido se puede hacer cargo de sus situaciones y poder resolver situaciones o comprenderlas. Me parece que pasa desde ahí. Pero es desde todas las generaciones. Yo también creo que venimos desde muchas generaciones de callarse
de no hablar, y bueno, es un Sí, porque aprendizaje. había algo que era, si no se dice, si no se habla, no pasa. No pasa, tal cual, no se nota, no se ve y mostramos. Siempre era el mostrar hacia otra realidad. Se muestra todo, y lo veo actualmente, yo veo mucho eso en el trabajo, me observo, cómo todo el tiempo demostramos cosas que no son, ¿no? Tenemos que dar imágenes constantemente a la sociedad, y después te pones a ver de que a todos nos pasan las mismas cosas, desde todos los estratos sociales, desde todo. Y cuando entendés, te aclara y comprendés y decís, bueno, no tengo tantos juicios tampoco. Creo que desde ahí, no sé si estás de acuerdo en lo que estamos compartiendo. Hay como varias cosas, ¿no? ¿Cómo? Una, que hay como varias cosas entre todo lo que Sí. dije. Una, que voy a insistir permanentemente. En la actualidad se utiliza mucho el término gestionar las emociones, ¿no? Sí. Para mí, nunca nada más errado que pensar que las emociones se pueden gestionar. Las emociones se integran. Bien. Bien. Hay una diferencia, ¿no? O sea, después lo vamos a ver. Está perfecto. Lo vamos a ver en profundidad, porque decir, yo quiero gestionar mi enojo, ¿no? El enojo no se gestiona, se integra. Se aprende a integrar y a manifestarlo de distintas maneras. Pero no es que yo gestiono y digo, bueno, acá con esto me enojo, acá con esto me enojo. La emoción es una reacción, como dije, a algo que me está sucediendo. Con lo cual, la emoción pasó. Lo que puedo hacer es integrar esa emoción y ver cuáles son las cosas que me generan enojo, cuál es la causa de mi enojo. ¿Está? Que en general no tiene que ver con lo que me está pasando justo ahora y me enoja, sino que es con algo que en psicología llamamos configuración emotivo-cognitiva disociativa. O sea que hay en el inconsciente algo que se grabó en forma negativa. Entonces, ¿vieron cómo dice el dicho? Cuando se quema con leche, ve la vaca y llora. Bueno, entonces es la forma que tenemos de reaccionar, porque esto que me está molestando ahora me conecta con un enojo del pasado y hace que este enojo sea tremendo. ¿Sí? Entonces, primero decir, gestionar no, integrar. Esto me lo van a escuchar muchas veces. ¿Está? Lo segundo es que dijiste, Leti, varias veces lo tenemos. No, varias veces dijeron tenemos, ¿no? Tenemos que reaccionar de tal manera, tenemos que hablar de tal manera. ¿Tenemos realmente? ¿Quién dice que tenemos? No, nadie. Pero nosotros creemos que tenemos que reaccionar o mostrarnos de tal o cual manera, porque socialmente hemos aprendido esto. ¿Está? Entonces, esto que decía Lili, que vos confirmás que no es solo las dos generaciones, y yo creo que si Luisa tuviera la posibilidad, supongo que va a decir algo más o menos parecido, pero nuestros padres fueron educados por sus padres, que tenían aún menos recursos y conocimientos que los que tenemos hoy nosotros. ¿Está? Totalmente. Por lo tanto, ellos creían que estaban haciendo lo mejor posible. Claro, claro, por supuesto. Sí, sin duda. ¿Está? Ahora, y bueno, nos educaron con lo que tenían y lo que podían en ese momento. ¿Está? Claro. Ahora, yo no tengo por qué seguir creyendo eso que los definió a ellos en esa manera de ser, porque hoy tengo otro conocimiento y hay otras cosas. Entonces, vos le vas a decir a tu hija de 7 años, vos te quedás acá porque lo digo y nada más. No. Se va no, me lo pegando. cuestiona. Claro. Claro. Porque en un contexto diferente, en situaciones diferentes, con una educación diferente, donde los permisos son diferentes. Mi hijo hoy tiene 30 años, pero cuando tenía 5 años, me dijo, te voy a denunciar. Y le dije, ¿por qué me vas a denunciar? Y porque me agarraste la oreja y no me podía agarrar de la oreja.
le había tironeado la oreja porque se había portado mal, ¿no? Imagínate. Mirá si el contexto es diferente. Mirá si yo le iba a contestar a mi papá, te voy a denunciar. Sí. Era un sopapo que me estresaba. Ocurría. ¿Me entendés? Entonces, va cambiando. Y esta pandemia, por ejemplo, está haciendo que cambie mucho la comunicación. La mayoría de la gente hoy cree que hablar es un WhatsApp. ¿O no? ¿O no? La mayoría lo cree. Pero hablamos hace un rato, y yo digo, no hablamos, chateamos. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Está? La gente se piensa porque yo tengo 7.500 amigos en Facebook, que son 7.500 amigos personales. No tengo ni idea la mayoría de quiénes son. ¿Está? Entonces, yo no soy eso no me define a mí. ¿Se entiende? Sí, Entonces, totalmente. antes cuando vos decías, tengo 100 amigos, eran 100 amigos, o conocidos, qué sé yo, lo que fuera. Pero hoy vos decís, cuando vos le decís a alguien, tengo 7.500 amigos, o 100.000 amigos en Instagram. ¿Tenés 100 amigos? ¿Se dan cuenta que las palabras se están utilizando de maneras diferentes? Erróneas. Diferentes. Yo digo, no sé si erróneas, porque tendríamos que empezar a redefinir qué es un amigo, qué es un conocido y no sé cuántas cosas más. ¿Está? Anda a decirle a un chico de 17 años que un amigo de Facebook no es amigo. Te va a decir, pero vos qué tenés. Y no, pero amigos son los que vos ves personalmente, conviví todos los días, que sea, ese es como mi hermano, te van a decir. ¿Está? Entonces voy a decir, ¿quién está equivocado? No sé, me parece que hay pautas que se van generando a través de determinadas circunstancias de la vida. Y esta pandemia, ¿no? Hoy, cuando viene alguien de 70 años y dice, vengo de vacunarme, ¿vos qué interpretás? ¿Que viene a vacunarse de qué? ¿La viruela? No. No. ¿De qué? No. Para el El COVID. COVID. Ok. Entonces no preguntás. No, damos por entendido algo. Damos por Ya lo entendido. damos por hecho. Pero Claro. no, entonces las circunstancias van cambiando y nosotros vamos interpretando acorde a cómo el contexto configura la situación actual. Entonces, era años atrás impensado que íbamos a estar dando cursos así, como estamos dando ahora. Yo hace un par de meses di una danza primal para Fundación Columbia de 250 personas. 250 personas metidas acá, cada uno en su casa danzando. Yo no lo hubiese pensado nunca. La mayor danza presencial que di yo eran 85 personas. Y sin embargo tuvimos la posibilidad de llegar a 250 seres que estaban sufriendo para que hagan danza primal. Entonces, las cosas cambian todos los días. Lo que ayer era un no, hoy puede ser un sí. Lo que hoy es un sí, a lo mejor dentro de 3 meses es un no. ¿Se entiende? Entonces, no hay por qué dar las cosas definidas y totalmente que son. ¿Por qué? Porque estamos interpretando lo que está sucediendo y cada uno de nosotros interpreta de una manera diferente. ¿Se entiende? Una última cosita de lo que dijeron es este tema de que nosotros somos lo que nuestros padres hicieron con nosotros o querían que nosotros fuéramos, ¿no? Y ese es un error también, porque lo que ellos hicieron nos influenciaron, pero no nos definen. Finalmente, quien termina aceptando o no eso que nuestros padres nos impusieron, nos enseñaron, lo que sea, es cada uno. ¿Está? Entonces yo me tengo que hacer cargo de decir, sí, mi papá me enseñó así, porque, o sea, mi papá me enseñó a ser ladrón y la culpa de que yo sea ladrón es de mi papá, no, la culpa de que yo sea ladrón es mía. No, totalmente. No, totalmente. ¿Está? Y tenemos una manera de tercerizar las cosas, porque también en lo que ustedes dijeron, uno, entonces aprendemos, entonces hacemos, no, yo hago, a mí me pasa.
yo interpreto. Esto vamos a aprenderlo en el curso. Nosotros no somos representantes del mundo ni de nuestra familia, somos representantes de nosotros mismos. Entonces, es lo que a mí me pasa, lo que yo interpreto, lo que yo siento y lo que a mí me emociona o no me emociona. Entonces, es fundamental poder entender que todos funcionamos de una manera diferente y una manera de empezar a asumir nuestra responsabilidad es hablar de nosotros. Lo que a mí me pasa, lo que yo interpreto, lo que yo creo, entonces dejamos de tener, porque acá uno no vino, no hay ningún nombre ahí que diga, acá dice Alberto, Lili, Leticia, Luisa. Perfecto, uno no vino. ¿Está? Entonces, vamos, yo les voy a insistir cada vez que escuche esto, porque también tenemos que aprender a escucharnos, a decir, es lo que a mí me pasa, lo que yo interpreto, lo que yo digo. ¿Sí? Bueno, suficiente creo que por hoy, porque dijimos que íbamos a hacer una introducción y ya nos metimos, me parece, con todo. ¿Qué les parece la propuesta? Yo ya me tengo que ir, que viene toda la gente. No, por eso viene el cumpleaños. Y encima no tenemos torta. Así que bueno, 30 segundos cada una para decir si quiere decir algo y acá cerramos. Bueno, está buenísimo, me parece. La verdad que, permiso, no. Dale. Sí, no hay problema. Habla. Dale. No, pensaba todo lo que tenemos que pensar antes de hablar. Esa fue la conclusión que saqué. Todo lo que tenemos que pensar antes de hablar. Sí. Y eso que yo generalmente pienso bastante antes de hablar y veo que no. Vamos a aprender mucho de eso también, ¿eh? De las cosas que pensamos que hacemos y que finalmente no hacemos. No sé. Bueno, buenísima reflexión, gracias Lili. Leti, en tu cumpleaños. Comparto lo mismo que Lili. También pienso antes de hablar y me doy cuenta que a veces con estas relaciones, porque que me fuiste, está bueno porque uno, yo, porque como dijiste, no aprender a pensar, ¿no? Antes de hablar, cuando uno tenía que las cosas. Se recorta, Leti. Se te está cortando mucho. Se te recorta. Sí, porque me estoy quedando sin batería. Bueno, la seguimos el martes que viene, ¿sí? Dale. Bueno, Luisa, ¿estás ahí? ¿Querés decir algo? Que la pases lindo, Leti. Un segundo, nos despedimos todos. Gracias, un gusto. Un gusto Igualmente. Bueno, la dejo entonces. Chao. Gracias. Feliz cumpleaños, Leticia. Nos vemos el martes que viene a la misma. Chau. Gracias. Chau.